Entonces quiero empezar precisamente allí sobre la piel de un escritor. Allí pues hace usted una definición del acto de escribir como el descubrimiento de uno mismo. Y yo quería preguntarle, teniendo en cuenta que el primer libro que publicó fue en 1983, o sea, poco más de 30 años, ¿qué es lo más importante que ha descubierto de sí mismo en este tiempo? Bueno, yo creo que la narrativa, ¿no?, es una exploración permanente, es una búsqueda, ¿no?, en la que uno se va descubriendo, pero se va redescubriendo, y digamos establece, cuando uno escribe, cuando un autor escribe un diálogo múltiple con sus muchas identidades, sus muchos aspectos, sus muchos pasados, ¿no? Y creo que lo fundamental es que uno descubre que todas sus certezas, sus convicciones, quedan de lado, ¿no? Y que en realidad pues lo que hay en torno de uno mismo es una gran pregunta, una gran ambigüedad, ¿no? Y que si algo nos enseña el arte, si algo nos enseña la literatura, tanto a los autores como a los lectores, tanto cuando uno escribe como cuando uno lee, es que no hay nada seguro, ¿no? No hay nada definitivo en torno a uno mismo, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, que el tema de mi padre, que el tema de la muerte de mi padre había quedado superado. Ya, digamos, yo ya tengo 60 años, mi padre murió cuando yo tenía 14, y me doy cuenta, ¿no?, que en lo que escribo está siempre presente, ¿no?, el tema del padre. Digamos que es algo que yo pensé que había quedado atrás. Y entonces hay una frase, ¿no?, de Martin Amis, del escritor inglés, que dice que uno escribe sobre las obsesiones que no sabía que tenía, las preocupaciones que ignoraba que estaban ahí. Y entonces creo que lo que hace una novela es también apelar, buscar las obsesiones secretas, ocultas de los lectores, ¿no? Y que cuando a uno le gusta un buen libro, como en mi caso, pues, qué sé yo, las novelas de Henry James, o las novelas de Flaubert, o los cuentos de Onetti, yo también, como lector, como cualquier lector, descubra en mí aspectos, obsesiones, dudas, y bueno, heridas, ¿no?, que no sabía que estaban ahí, pero que están. Entonces, en cierto modo, uno puede deducir las preguntas que tiene, las heridas que tiene en los autores preferidos, ¿no? ¿Qué preguntas hacen esos autores a sus lectores, ¿no? Y qué es lo que mueven en ellos, ¿no? Y esta búsqueda pues no es permanente, ¿no? No cesa de ahí. Y entonces esa búsqueda es permanente, nunca hay una respuesta definitiva, y evidentemente esa es la forma de comunicación más profunda que se ha inventado. O sea, no hay una, digamos, comunicación más esencial que la que se establece entre dos desconocidos, muchas veces, que son el autor y el lector. O sea, de repente, pues, dos amigos se conocen hace muchos años, o conversan con frecuencia y tienen y creen que se conocen, pero en realidad cuando tú lees una gran novela tú sientes que conoces, digamos, al autor mucho más que a muchos de tus amigos, o a muchos de tus familiares, o a muchos de tus conocidos, porque lo que ha hecho un gran novelista, o un gran cuentista, o un gran poeta, es mostrar esa zona oculta, ¿no?, esa zona oscura, que por lo general no se muestra en la vida diaria, que no muestran dos amigos o dos familiares o dos conocidos cuando conversan, ¿no? Constantemente usted siempre le han preguntado, pero también lo ha mencionado en conferencias, en charlas, en columnas, sobre lo que debe y no debe hacer un escritor, ¿no? Lo que debe percibir del mundo, lo que debe tener en cuenta. Pero quería que empecemos también hablando o definiendo quién es un escritor. ¿Qué es lo que hace que un escritor sea un escritor? Bueno,
Hay dos cosas, creo yo, que son fundamentales para que una persona, digamos, tenga una vocación, ¿no?, de escritor. Una es nunca perder el asombro por la vida, o sea, que las cosas que tú ves desde una planta, ¿no?, desde una silla, ¿no?, o desde una persona, o desde una relación entre dos personas, que todo eso te asombre, que te siga asombrando, que no te aburra, que no te parezca convencional, que no te parezca común, sino que te parezca único, extraordinario. O sea, que la vida te asombre, que la vida, con su complejidad, con sus contrastes, con su ambigüedad y con su intensidad, te siga pareciendo algo extraordinario, y que, digamos, eso que decía Goethe, que conserves siempre alguien la capacidad de asombrarse, ¿no?, de una experiencia, ¿no?, de una y que ese asombro, ¿no?, te acompañe siempre, que eso es una característica que la debemos tener todos los seres humanos, no solo los escritores en realidad. Pero que la otra, digamos, que es la que más pertenece al ámbito de escritores, que el lenguaje, o sea, las palabras, te parezcan el medio más adecuado, ¿no?, el medio más afín para expresar ese asombro, y que te asombres también, así como te asombras de la vida, también te asombres de la capacidad de las palabras por darle una nueva intensidad, un nuevo esplendor, una nueva ambigüedad a las experiencias de la vida. Entonces yo lo que creo es que, digamos, las dos características de un escritor son sentir asombro por la vida y sentir asombro por el lenguaje como expresión de esa vida. Y bueno, esos son, digamos, actitudes, ¿no? Pero evidentemente después lo que cuenta es una sensación de que es urgente, ¿no?, de que es una cuestión personal, dedicarte a contar historias, ¿no?, a contar, a usar el lenguaje, ¿no?, como expresión de la vida. ¿De dónde viene esa urgencia? Porque hay mucha gente que, digamos, puede sentir asombro por las cosas, pero ¿de dónde viene la disciplina, la dedicación, la urgencia? Pues es algo que no lo sé, ¿no? Pero digamos que un escritor tiene que sentir que es urgente que estas dos cosas formen parte de su vida, y que lo primero que sienta que quiera hacer en las mañanas es sentarse a unirlas, ¿no?, a unir la vida con el lenguaje, a unir las experiencias con las palabras, ¿no? ¿Y por qué seguir escribiendo en el Perú, por ejemplo, donde la literatura importa muy poco a muchos? Importa muy poco a muchos. Ser escritor es una actividad clandestina, no encaja en el sistema. Pues en el Perú ninguna universidad tiene una carrera que es la de ser escritor. A la gente le sigue pareciendo raro que uno sea escritor, aunque le parece algo exótico. A pesar, ¿no?, de que tenemos una gran tradición de escritores, a pesar de que tenemos a Arguedas, y a Ribeiro, y a Bryce, y a Vargas Llosa, y a Vallejo, y a Guren, bueno, en fin, ya no, la lista sería interminable. Aún así, ¿no?, sigue siendo una actividad clandestina, porque, digamos, ser escritor es un poco como ser terrorista, ¿no? O sea, pasas a la clandestinidad, no tienes un trabajo de los normales, de abogado, o de médico, o de ingeniero, tienes un trabajo que no entra en el sistema, y que por definición es una crítica al sistema, porque, digamos, toda obra literaria debe ser o tiene que ser una crítica a la realidad, una crítica al sistema social en el que uno vive, y una crítica a uno mismo, una crítica al autor, ¿no?, y una crítica al lector. Así que, digamos, eso de entrada. Pero en el Perú las condiciones son mucho más graves, porque evidentemente todavía vivimos en un país en el que la lectura importa muy poco. Ahora, en el mundo todavía la lectura importa muy poco, no solo en el Perú, ¿no? Hay una frase de John Steinbeck que dice que ser escritor
es un oficio comparado con el cual el de apostador de caballos resulta sólido, seguro y rentable, ¿no? O sea que en realidad esto es un tema que no creas que en el Perú es solamente... En el Perú, digamos, es más agudo, pero en todas partes hay siempre la preocupación de los pocos lectores, del poco mercado, ¿no? Uno de los aspectos que usted menciona ahí en La piel de un escritor es la diferencia entre un escritor y un contador de historias, ¿no? El escritor asociado más al dominio del lenguaje, de la técnica, y el del narrador, el contador de historias propiamente a la narración, ¿no? Quería preguntarle ahí en ese sentido, ¿por qué plantea que el lenguaje debe estar al servicio de la historia y no considerar un equilibrio entre ambas, ¿no? Técnica, lenguaje y la narración? Bueno, mira, yo creo que hay muchas opciones. Cuando uno es escritor hay muchas opciones. Uno puede, digamos, privilegiar el uso del lenguaje. Uno puede ser, digamos, un escritor que cree un sistema de resonancias, ¿no? y de tonos musicales con el lenguaje, sin argumentos, sin historias, sin personajes y sin conflictos. Es posible, o sea, es una actitud muy respetable, ¿no? De hecho, incluso te diría que hay algunos libros importantes para mí que tienen esas características, ¿no? Sin embargo, digamos, por temperamento, por instinto, tal vez porque vivo aquí, en esta sociedad, yo me siento más inclinado, por razones puramente personales, a la del contador de historias. Porque me parece que escribir una buena historia, contar una buena historia es extraordinariamente difícil. No hay a veces nada más difícil que estructurar una intriga, dosificar los puntos de conflicto, detallar la evolución de un personaje, ¿no? Definir sus búsquedas, y equilibrar todo eso, ¿no? Con una exploración de su mundo interior, de su mundo personal, y el de los personajes que lo rodean. Así que esa es una elección puramente personal, ¿no? Por otro lado, también te diría que una obra tiene que ser compleja, interesante, una exploración de los límites de nuestra conducta. Yo creo que una novela se hace una pregunta siempre, que es hasta dónde podemos llegar, ¿no? Los seres humanos en nuestra conducta, o sea, hasta dónde podemos transgredir nuestras leyes, llegar más allá de nuestros límites, ¿no? Pero también una novela tiene que ser entretenida. O sea, a mí no me parece que una novela deba o pueda o pretenda ser aburrida. El aburrimiento tiene demasiado prestigio. No es que sea más importante el qué se cuenta que el cómo se cuenta, como podría pensarse a partir de esta definición de... No es más importante, porque la forma para mí es algo fundamental, ¿no? O sea, la forma, digamos, la razón por la que un escritor es por su forma, ¿no? O sea, digamos, la razón por la que Borges es Borges o Joyce o Juan Rulfo no es por sus ideas o por sus puntos de vista o por sus visiones del mundo, entre comillas, sino por la forma que le han dado a sus obsesiones personales y, bueno, sociales, ¿no? O sea, digamos que eso es un asunto que se olvida con mucha frecuencia, ¿ah? O sea, digamos que un escritor es un escritor por la forma personal, ¿no?, que le ha dado a sus historias, ¿no? Pero, digamos, en esta ecuación, la forma es inseparable de las historias y afín, ¿no?, a todas. Menciona usted como ejemplo a Faulkner y a Joyce, y pensaba hasta qué punto en el Ulises, por ejemplo, la técnica, el lenguaje, sí, puede convertirse en una traba para el lector, sí, ¿no? Porque siempre hay, con el Ulises particularmente... Es que yo creo que el Ulises es, digamos, la creación de una gran música, ¿no? De una gran música del idioma. Yo creo que, digamos, que
que ahí sí la forma adquiere un esplendor, ¿no? Y en ese sentido yo prefiero a Faulkner, ¿no? Porque en Faulkner hay una gran forma, pero hay una gran historia. Al mismo tiempo hay historias de, digamos, no sé, pues una novela como Luz de Agosto, ¿no? La historia de Lena y de Hightower, ¿no? Y la historia de Joe Christmas, ¿no? Y las situaciones a las que llegan estos personajes, ¿no? Y esta mujer que está ahí en un campo, en una especie de campo calcinado por el sol en plena luz de agosto, buscando al hombre que la ha embarazado en ese increíble comienzo, ¿no? Todo eso es algo que, digamos, está representado con una forma excepcional, pero al mismo tiempo te ofrece personajes que te conmueven, que te estremecen, y eso es algo que es impagable. Así que si tú me dijeras, yo en realidad lo que yo prefiero de Joyce es un cuento que se llama Los Muertos. O sea, para mí, digamos, la suma de esa relación entre la historia que se cuenta y la forma en la que esta historia, digamos, en la que esta historia se imbrica, está en ese relato y en un caso penoso, ¿no? Que son de dublineses. Y esta postura, pues, de privilegiar la narración sobre el lenguaje se evidencia en su obra, en sus novelas que se leen, pues, de manera... O sea, no es privilegiar la narración sobre el lenguaje, sino, digamos, crear una ecuación en la que ambas tienen, digamos, la misma fuerza y que se reclaman mutuamente, ¿no? Pero lo que sí no, digamos, con lo que no estoy yo personalmente, la línea que yo no sigo es la de la pura forma, sin argumentos, sin personajes y sin conflictos. O sea, creo que tiene que haber una gran forma, pero que tiene que haber una historia que esté a la altura de ella, ¿no? Digamos que en la base está la historia, pero en la sí, forma... digamos que hay una armonía y hay una imbricación y hay una relación esencial entre ellas, ¿no? ¿Y usted como escritor nunca intentó explorar el lenguaje o las técnicas de una manera distinta como en sus novelas que ha escrito? Es que yo creo que lo que le da sangre a la forma es la historia, ¿no? Yo creo que lo que le da sangre, huesos, estructura, es los destinos de los personajes, ¿no? O sea, yo lo que creo es que un escritor tiene que interesarse en la gente, ¿no? No me parece, digamos, que un escritor deba ser alguien al que no le importe los seres humanos. Creo que lo que te decía al comienzo del asombro entre la vida es también un asombro ante la variedad de personajes en la galería de lo humano, ¿no? O sea, digamos, que haya personas, digamos, que tú conozcas en tu vida que sean personas de una enorme mezquindad, que sin embargo son capaces de una obsesión amorosa, o personas de una enorme generosidad que son capaces de un acto de violencia, o personas que siguen sus obsesiones, ¿no? y unas militancias a pesar de que es totalmente imposible que se cumplan, ¿no? O parejas que sigan queriendo, ¿no? Después de muchos años de convivencia y de cambios y de transformaciones, ¿no? O sea que las historias que uno ve en la vida diaria tienen que interesarte. O sea, me parece que el escritor tiene que estar interesado en los seres humanos, ¿no? No puedes, porque no por, bueno, un asunto moral, o sea, la moral no me interesa nada. La moral, bueno, me interesa a mí en mi vida diaria, pero no me interesa nada. No hay nada peor para el arte que la moral, sino porque los personajes, los seres humanos, le dan un cuerpo a las historias, le dan una sangre, como te decía, y una sustancia, ¿no? O sea que
qué difícil crear un personaje, qué difícil crear un personaje atractivo, qué difícil crear un personaje que pueda ser representar, ¿no?, este cúmulo de contradicciones que somos los seres humanos, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre a ti que alguien pues imaginó, ¿no?, a mediados del siglo XIX a un personaje como el Capitán Ahab, ¿no? O sea, ¿qué tuvo que pasar en la vida de Melville, ¿no?, para que este personaje que ahora a todos nos conmueve, que ahora a todos nos estremece, que ahora a todos nos ilusiona, pues existiera, ¿no? Y lo mismo con Jean Valjean, y lo mismo con Joe Christmas, y lo mismo con Madame Bovary, en fin, todos los personajes que tú quieras, ¿no? Santiago Zavala, o Florentino Ariza, o Pedro Páramo, ¿no? La lista es larga, pero esos son grandes personajes, y los escritores que crearon esos personajes tuvieron que vivir mucho, conocer a mucha gente, interesarse, ¿no?, en esa gente para crearlo, ¿no? Usted sostiene también que la tarea inicial y crucial incluso de un escritor es la construcción del personaje, y que este personaje debe alimentar o debe estar al servicio del argumento de la historia. ¿Por qué el personaje, ¿no? O sea, usted se concentra, siempre he dicho, en la construcción de este personaje. Bueno, yo creo que el personaje y el argumento no pueden separarse, porque el personaje se va construyendo en sus actos, ¿no?, en las cosas que hace, en las cosas que piensa, en las cosas que siente, ¿no? O sea, que creo que no hay una separación necesaria ahí. Sí creo que muchas veces cuando uno recuerda una novela que ha leído, pues recuerdas a un personaje en su intimidad, en su interioridad, y no necesariamente en sus acciones, ¿no? O sea que puedes tener una conciencia del Quijote sin necesariamente recordar todos los episodios, pero te basta con 2 o 3 de esos episodios para saber quién es el Quijote, ¿no? Es decir, que esa idea de novela de personajes y novela de acciones no me parece una dualidad válida, ¿no? Me parece que, digamos, todo está en relación. ¿Y qué hace que una historia sea buena y trascienda? ¿Qué hace? Sí, ¿qué hace que una historia sea buena y trascienda? Bueno, ¿para qué pasa? Yo creo que lo que hace que una historia sea buena y que una historia trascienda es que te revela a un personaje que es universal, ¿no? Que expresa de una manera dramática ciertas características esenciales, ¿no?, de todos nosotros, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿cuánto hemos aprendido, ¿no?, de la ambición, ¿no?, con Macbeth, ¿no? ¿Cuánto hemos aprendido de los sueños y de las ilusiones con el Quijote, ¿no? No aprendido en el sentido de que hemos adquirido conocimientos, sino aprendido en el sentido de que hemos visto cómo es que estos personajes pueden llegar a los límites para satisfacer estas características en ellos, ¿no? O cuánto hemos aprendido de la soledad, ¿no?, con Molière, ¿no? O del amor, ¿no?, con García Márquez, ¿no? O del poder, ¿no?, con Vargas Llosa. O sea, cuánto hemos aprendido, cuánto, digamos, nos ha sido revelado sobre estas características esenciales de todos nosotros, ¿no?, con estos personajes creados por estos autores, ¿no? Esto es una idea general. Ahora, evidentemente no hay, pues, digamos, una fórmula para escribir buenas historias. La fórmula para escribir buenas historias no existe, ¿no?
uno, digamos, escribe las historias que uno puede, pero yo creo que en mi experiencia de lector te diría que estas son para mí las grandes, digamos, las grandes novelas o los grandes relatos, las que a través de una revelación sobre quiénes somos, hasta dónde podemos llegar y qué obsesiones nos rigen, nos cambia la vida. O sea, a través de todo esto nos cambia la vida. Las grandes obras son las obras que nos cambian la vida. O sea, tú puedes leer un libro y, digamos, te puede gustar, pero los libros que te cambian la vida son estos que te he mencionado, porque nos revelan algo sobre uno mismo que no sabíamos que estaba ahí, ¿no? En uno de los consejos del epílogo para jóvenes escritores, usted dice que, bueno, en realidad uno escribe para uno mismo y que los demás son consignas. Lo que quería preguntarle ahí a continuación es, entonces, ¿por qué se publica? Bueno, esa es una buena pregunta, Jaime. Yo creo que uno escribe para uno mismo, significa que uno escribe siguiendo los dictados de tu inconsciente. Es decir, tú no escribes pensando esto le va a gustar al público, o esto le va a gustar a la crítica, o esto le va a gustar a fulano o a mengano, claro. Tú escribes para uno mismo, para ti mismo, en el sentido de que tienes que ser fiel a ti mismo. O sea que cuando, esa es una frase, la que te voy a decir es una frase de Onetti, cuando uno escribe es la hora de la verdad, y con la verdad no hay cuentos chinos, esa es una idea, una frase de Onetti. Y por eso es que, digamos, uno espera, ¿no?, compartir esa relación con uno mismo, con otros que son los lectores, y por eso es que uno escribe, ¿no?, para compartir, digamos, las experiencias íntimas, ¿no? Te diría, ¿no?, digamos, siguiendo con la pregunta que me hacías al comienzo, que esa es la otra razón por la que es muy difícil ser escritor, porque para ser escritor uno tiene que ser muy valiente, no solo porque, digamos, estás en una profesión poco valorada por la poca cantidad de lectores, sino también porque para ser escritor tienes que ser muy valiente en el sentido de que tienes que expresar digamos, el fondo de tus experiencias. O sea, tienes que ser brutalmente sincero y mostrar, ¿no?, lo más recóndito, lo más oscuro, lo más duro, ¿no?, lo más humillante, lo más vergonzoso, ¿no?, las cosas que tú sientes o que recuerdas, que son las más bochornosas, ¿no? Tienes que atreverte a contarlas, tienes que atreverte a decirlas. Es difícil eso, ¿no? Porque uno tiene que explorar, uno, digamos, vive en su vida diaria tratando de ocultar todo eso a otros y a uno mismo. Pero en la literatura, si es que la literatura va a tener una vida, si la literatura va a tener una tensión, una existencia propia, si el libro va, digamos, a tener una capacidad de existencia propia, esas experiencias profundas tienen que estar ahí, ¿no? Uno no puede escribir con máscaras o con disfraces, ¿no? Entonces, en cierto modo, pues esto es lo que hace que el coraje, digamos, de expresar lo que realmente a uno lo mueve, ¿no?, en lo más profundo, es un requisito para un escritor, ¿no? Si bien ahora hay muchas más posibilidades para publicar, hasta por internet, no se publica mucho más efectivamente, pero no se madura un poco más el proceso. Claro. En una de las líneas del libro dice que por lo menos 1 o 2 años debe acabo de estar en la feria en la Universidad de Puebla, en México, y ahí Gustavo Guerrero, que es un editor,
recordó algunas frases de Borges, donde decía que Borges trabajaba muchísimo en sus textos y luego él decía ya llegaban los honores a la imprenta, o sea, ya digamos cuando un texto estaba muy elaborado, pues llegaban los honores de la imprenta, en el sentido de que ya era un momento muy especial, ¿no? Entonces ahora es al revés, como lo decía el mismo Gustavo, o sea que ahora publicar es hasta cierto punto banal, o sea, mucho se puede publicar, mucha gente publica hoy día, ¿no? Y eso es muy bueno por un lado, y por otro lado también tiene un aspecto negativo, ¿no? Porque digamos que hace que la gente muchas veces se apresure a publicar. Bueno, en fin, como todo en la vida es positivo, digamos, tiene eso. Como la posibilidad del internet, ¿no? Más posibilidades también es que se filtre tiene todo claro, exactamente, ¿no? Hay dos aspectos cruciales, y usted lo mencionó hace un momento también, de por qué se hizo escritor, ¿no? Primero la muerte de su padre cuando tenía 14 años, y a continuación la lectura de Vallejo, ¿no? Usted mencionaba, bueno, que en la vocación, detrás de la vocación de un escritor hay un paraíso perdido, ¿no? En Vargas Llosa, por ejemplo, es curioso, ¿no? Porque más bien la aparición del padre es que a él esa resistencia, esa rebeldía lo hace escritor. Pero podríamos citar muchos más ejemplos, pero en general, ¿qué es lo que sostiene una vocación de escritor? ¿Qué es lo que lo hace como tal? Porque no es en realidad una profesión, sí. No sé si acaso un oficio o una condición. Sí. Mira, la verdad es que esto es algo hasta cierto punto extraño. O sea, ¿por qué, bueno, uno se levanta en las mañanas y lo único que piensa hacer es ir a escribir algo y te quedas escribiendo varias horas y digamos, puede caerse el mundo y uno no piensa en que el mundo se está cayendo, sino en los personajes que uno está escribiendo, ¿no? ¿Por qué uno hace eso, no? Hay un poema de Cavafis que dice que uno de sus un historiador está pensando en escribir su obra de historia, los bárbaros han rodeado el palacio y él ignora totalmente a los bárbaros que están ahí, solamente está pensando en su obra histórica de hace unos siglos antes. ¿Por qué es eso, no? Digamos que ¿por qué hay gente que teniendo capacidad, que teniendo formación, sin embargo, pues no tiene ese instinto, ¿no? De escribir todos los días? Pues es algo que no se puede saber, es algo que yo creo que no se puede saber. Una vez a Borges le preguntaron por qué escribes todos los días y contestó, ¿ya sabes la respuesta a eso? Contestó por el remordimiento que sentiría. Por el remordimiento que sentirías en escribir, claro. Y eso es lo único que se te puede ocurrir en ese momento. Y es tan extraño, Alonso, que uno puede llegar hasta renunciar a su trabajo. Me encontré una similitud, ¿no? Como Jeremías Gamboa dice que renunció, y que usted renunció como editor del Dominical para dedicarse a escribir, ¿no? Sí. Uno puede llegar a esos extremos que también requiere de un poco de responsabilidad para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, ahí está la pregunta. Yo creo que es porque uno tiene que vivir de acuerdo a uno mismo, ¿no? Uno tiene que vivir de acuerdo a uno mismo, y algunas veces cuando yo he dado talleres de literatura, un alumno me preguntaban, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero no sé si tengo talento, ¿no? Entonces uno siempre se pregunta eso, ¿no? Todos nos preguntamos eso. Yo quiero hacer esto, pero no sé si tengo talento. O sea, tengo el talento, puedo escribir como escriben pues grandes escritores, tengo las condiciones, tengo la capacidad de hacer algo así, ¿no? Y yo siempre les contestaba a mis alumnos lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quieres hacer más que cualquier otra cosa? O sea, ¿a qué te dedicas cuando estás en tu casa y hay un montón de cosas urgentes? Le haces las cosas urgentes, entre comillas, como, qué sé yo, pues, comer algo
limpiar la casa o salir a trabajar o hacer cualquiera de estas cosas que hace una persona normal, o sentarte a escribir. Bueno, y si lo que quieres hacer más es sentarte a escribir, no interesa si uno tenga o no tenga talento. O sea, el talento es lo de menos. Ya, bueno, se buscará, ¿no? El talento a través del esfuerzo y a través de la disciplina, ¿no? Pero ¿por qué tiene un ese instinto? Eso es lo que no logro entender. ¿Y por qué hay gente que no lo tiene y que tiene, en cambio, con las condiciones, ¿no? Tampoco, no lo sé. Usted se jugó sus fichas a renunciar a un buen sueldo, a un buen Sí, puesto, sí, ¿no? sí, sí. Una novela, imagino que estaba escribiendo una novela. Estaba escribiendo La Hora Azul en ese momento. Justo Sí. La Hora Azul, Sí. O sea, renuncié para escribirla, en realidad, sí.